Bueno, entonces vamos a finalizar con esta hora de clase. Me refiero al núcleo número 18, Iglesia Manantial de Vida, en conjunto acá con el Centro de Avivamiento Mi Refugio, grabando para todos ustedes este tema de lo que es don de lengua, que para ellos es la clase número 11. Hoy entonces vamos a culminar, luego de haber hablado de los otros 8 dones que aparecen en la Biblia. Estamos cerrando con don de lengua. Y el tema, para comprender mejor este don, debemos conocer que hay 3 tipos de manifestación en lenguas. Lenguas por señal, 1, son aquellas que expresan un mensaje entendible para la raza humana, sea en idioma o dialecto. En este caso, yo estoy hablando aquí en un tipo de lengua. ¿Alguien me puede describir qué tipo de lengua yo estoy hablando ahorita? Castellano y español es lo mismo. Mismo museo con diferentes cachimbas, pero es lo mismo. Entonces, ese es uno. Este es uno de los tantos dones de lengua que tenemos. Nosotros acá en Venezuela tenemos, si mal no recuerdo, 64 o 44, no recuerdo ahorita. ¿Dónde estarán los profesores, los maestros aquí? Que son nuestras lenguas autóctonas de aquí, porque esta que estamos hablando nos la impusieron hace 500 años. Y de la otra, de la original, de la autóctona de nosotros, creo que aquí casi nadie sabe nada. Argelia un poquitico porque estuvo por allá con los guayú, pero yo creo que ya se le olvidó. Tanto que anduvo con los guayú, echó broma con ellos, ya se le olvidó. Entonces, del resto, yo me recuerdo una sola, que es guay. ¿Qué es guay? Ceiba, que es un árbol. Y es el idioma, o en español, equivale a tocuyo. Creo que porque como soy del tocuyo, pues se me grabó eso acá, lo leí en un libro. Eso es de la lengua gallona. Una de las tribus de aquí del estado Lara, los gallones. De repente usted es un gallón y no lo sabe. Se está portando como un pollito y es un gallón. Ok, ahora, entonces, el hablar o la lengua que tenemos o la que estamos hablando nosotros es una lengua natural, humana. Ahora, en idioma o dialecto, con la característica que este lenguaje es desconocido para quien lo expresa. Estas fueron las lenguas que se manifestaron en el Pentecostés. Hechos capítulo 2, creo que dije Angelito, ¿no? Hechos capítulo 2, versos 7 y 12, ¿cómo dice? Y estaban atónitos y maravillados. Ajá. Mira, no son galileos todos estos que hablan. Ajá. Y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas. Estaban atónitos, estaban perplejos, estaban anonadados. ¿Por qué? Porque estaban escuchando, por decir un ejemplo acá, a un angelito hablar en un perfecto mandarín, que de mandarín sabe de mandarina nada más, que es muy difícil para pelarla. Y lo oían hablar en un perfecto. Ya va, y decían, ya va, ¿y a dónde aprendió Angelito eso? Si Angelito del liceo a la casa, de la casa al liceo, más nunca ha ido a otro sitio, y ahorita que está yendo de la casa a donde la mamá y ahí regresa, y lo único que sabe es cortar mecha hasta ahorita, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que pasó en la reunión que había en Hechos capítulo 2, verso 7, cuando, escúcheme, cuando el Espíritu descendió, no por primera vez sí, después de que Jesús ascendió, pero ya el Espíritu Santo había ascendido muchísimas veces en el Antiguo Testamento a tratar con los profetas, había estado 3 años y medio en la vida de Jesús, y acá desciende por primera vez para hacer cumplimiento a una promesa que dijo Jesús antes de irse, que cuando Él se fuera, Él enviaría al Espíritu juntamente con el Padre, enviarían al Espíritu que estaría en nosotros todos los días hasta el fin de nuestra existencia en la tierra. Entonces, en esa bajar del Espíritu se vio visiblemente, no eran tan espirituales, ellos necesitaban ver. La gente del Antiguo Testamento y los primeros cristianos no eran tan espirituales como usted cree. Ellos necesitaban, al igual que usted, ver.
Y resulta que se vio sobre ellos lenguas repartidas como, oiga, como de fuego. No era una llamarada de candela natural que había, no. Era similar a, así como en el caso cuando descendió sobre Jesús en forma corporal como paloma. No es que el Espíritu Santo es una paloma, no es que el Espíritu Santo es una llama de fuego, nada de eso, sino similitud, parecido a. Adelante, adelante, bienvenido. Entonces, resulta que todos quedaron perplejos porque se estaba dando algo nuevo, algo que nunca se había visto, algo que nunca se había dado. Resulta que le dije que hay tres o lenguas por señal. Es esta que acabamos de ver, una señal de algo que no se había dado, algo nuevo. La segunda o el segundo tipo de lengua o la manifestación es la profética. Este tipo de manifestación tiene algunas de las características de las lenguas devocionales, como es el hecho de que son inintangibles, pero difieren de aquellas que están sujetas a la interpretación. Voy otra vez. Lenguas de manifestación profética, este tipo de manifestación tienen algunas de las características de las lenguas devocionales. ¿Cuáles son las características de las lenguas devocionales? Que no se entienden, son ininteligibles, pero difieren de aquellas en que están sujetas a la interpretación. Primera a Corintios nos tiene una respuesta en el capítulo 14, verso 2 y luego el 13. ¿Cómo dice? Porque el que habla en lengua en realidad no habla por los demás, sino con Dios, y nadie entiende lo que dice, pues habla secreto por medio del Espíritu. Ajá, ¿sí? Espíritu con E mayúscula, minúscula. Ajá, se refiere al Espíritu Santo. Y el verso 13, como dice, ese 14.2. ¿Y el 13? El 13 dice, así que el que habla en lengua debe orar para que también pueda interpretar lo que dice. Ajá, dice, y son dirigidas a la iglesia cuando se interpretan. Óigame, y son dirigidas a la iglesia cuando se interpreta. Sin embargo, dice acá que el que ora en lenguas, el que tiene esta manifestación en él, debe orar a Dios por la interpretación. Y si no hay interpretación, entonces la recomendación es cállese, porque no es lengua para profecía, es lengua devocional. Y la lengua devocional la debe usted hablar, sí, en su casa, en la calle, rumbo al trabajo, en cualquier lado, menos mientras usted está aquí exponiendo una predicación, menos mientras usted está en la radio y menos, mucho menos en la televisión. Son lugares donde no debemos de tomarlos para hablar en lengua. Oiga, a menos que el Espíritu Santo le ministre a usted el hablar en lengua e inmediatamente le dé la interpretación o haya alguien ahí que pueda interpretarla. Es algo en lo cual usted debe tener una intimidad muy próxima, muy allegada al Espíritu Santo, porque puede que el Espíritu Santo lo esté impulsando a usted a dar una lengua por señal. Es decir, usted habla en lengua, nadie va a entender nada específicamente, Clemente que está allá al fondo, que Dios tiene algo que decirle a él, pero le digo y le aclaro algo. Los dones del Espíritu, que es de lo que estamos hablando, es el último recurso que Dios tiene para tratar con la iglesia. ¿Por qué el último? Porque el Espíritu Santo tiene como primer recurso para hablar con la iglesia esto que está por aquí. ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Alguien lo puede repetir por allá qué es esto? Ajá, entonces el primer recurso que tiene el Espíritu Santo para hablar con la iglesia y perfeccionar a la iglesia es la Biblia. El segundo recurso que el Espíritu Santo tiene para tratar con la iglesia son los dones ministeriales, que hay 5. ¿Cuáles son esos 5? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros.
Y el último recurso que el Espíritu Santo va a usar para tratar con la iglesia son los dones espirituales. Ese es el último de la línea de Dios. Sin embargo, se vale el Espíritu Santo de otro recurso, pero que no es de él. ¿Sabe cuál es ese otro recurso? Lo que llaman, o llamamos nosotros, a Angelito lo tuvo que llamar Dios con vara de hierro. Le quitó la suegra, gracias a Dios que no tiene. Le quitó la novia, tampoco tiene. Le quitó no sé qué. Y no es que Dios se la quitó, no. Es que Angelito se salió de la protección de Dios y quedó en terreno satánico. Y cuando uno se mete en terreno satánico, ¿qué es lo único que sabe hacer el diablo? Pregúntenle a Clemente, ¿qué es lo único que sabe hacer el diablo, Clemente? Hurtar, matar y destruir. Entonces, cuando yo me meto en su terreno, ¿qué ando buscando? ¿Qué ando buscando? Que me hurten, que me maten y que destruya. Espiritualmente es imposible que el diablo nos pueda matar, ya, los que hemos nacido de nuevo, pero mata el propósito, ¿sí? Mata la familia, mata la salud, mata los negocios buenos que tenemos, mata las amistades buenas que tenemos y nos pone unas que nos hacen llorar, más que el humo aquel que está saliendo ya. Entonces, usted y yo debemos de procurar ni siquiera llegar, ni siquiera que sea necesario que sean usados los dones espirituales para ser corregidos. En primer lugar, le dije que el Espíritu Santo, que es el único agente que Dios tiene para perfeccionar a su iglesia, en primer lugar tiene la palabra. Pero si yo no leo la palabra, si yo no estudio la palabra, si en los cultos de oración yo me desaparezco, porque a mí me gustan es cuando está la pastora cantando y batiendo las manos y brincando para allá y para acá. Esos son los que a mí me gustan, los cultos de alabanza, de adoración. Pero cuando se dice estudio bíblico, yo no estoy. Entonces, ¿cómo puede el Espíritu Santo tratar contigo si no tienes tiempo para leer la Biblia? Si cuando estamos en el Facebook y en las diferentes redes sociales, yo tengo chance para ver cualquier mensaje de autoayuda, pero cuando se trata de sentarse 45 minutos a escuchar a Octaviano Torres o a tantos otros que están ahí, los paso así. Después los veo, después los oigo. Eso es muy largo. Ok, ya los estamos subiendo de 5 minutos también. Ya aprendimos, gracias a Dios, a, ¿cómo se llama esto? A cortarlo y ya lo estamos haciendo. Entonces, claro, en 5 minutos usted no va a aprender lo que aprende en 45. ¿Sí? Más nunca. Ahora, entienda esto, que el hablar en lengua más la interpretación, eso se llama profecía. Cuando se da. Pero cuando se da el hablar en lengua y no hay interpretación, dice el apóstol, cállese. ¿Dónde? En la congregación. Y si lo va a hacer, hágalo bajito. Volumen bajito. Baja el volumen y usted habla en lengua todo lo que usted quiera, por supuesto, si no está dirigiendo y si no está predicando. Porque ¿cuál es la gracia? Que yo esté predicando aquí, que yo esté enseñando aquí y de repente arranque a hablar en lengua. ¿Quién se edifica cuando habla en lengua? El que está hablando en lengua. ¿Quiénes no se edifican? Los que no entienden nada. Entonces, si yo arranco y agarro los 45 minutos que me dieron aquí, que ya me quedan como 30, a hablar en lengua, ¿quién se está edificando? Octaviano Torres. ¿Y ustedes? Nada. Entonces, si yo no me sostengo, si yo no me controlo en esa área y yo me mantengo, hablo en lengua y hablo en lengua, yo me estoy edificando, pero ustedes no. Entonces, hasta ahí se puede ser egoísta. Entonces, es preferible que yo no hable aquí nada de lengua, sino que hable lo que ustedes puedan entender para que sean edificados. El texto más reciente que leímos fue, recuérdenmelo, Hechos 2, 14 y 13, ¿verdad? Primera de Corintios 14, 2 y 13. Ok. Son dirigidas a la iglesia cuando se interpreta. Es decir, cuando hay interpretación, el que escribe dice que ore para que interpreta. Son dirigidas a la iglesia para que la iglesia sea edificada. Ahora sí nos vamos con 1 Corintios 14, 5. ¿A quién se lo di? Sí. Dele, suéltelo. Así que quisiera que todos vosotros habláis en lengua. Ajá. Quisiera más que profetizar, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. Vuélvalo a leer, tranquilo, deténgase sereno, vuélvalo a leer que esto va a sonar. Escuche, vuélvalo a leer, arranque otra vez. Así que quisiera que todos habláis en lengua. Ajá, Pablo no era egoísta.
Pero quisiera más que profetizar, Que profetizaseis. Ajá. porque mayor es el que profetiza que el que habla en él. El término, aguántame ahí, el término profetizar tiene que ver con el predicar, tiene que ver con enseñar, tiene que ver con disertar. No estamos hablando de el hablar en lengua más la interpretación, no. Pablo quiere que todos hablen en lengua. A mí me gustaría que todos hablen en lengua, no que ustedes hablen de los demás, sino que todos puedan hablar en lengua. ¿Pero a dónde? En su casa. ¿A dónde? Vía el trabajo. Cuando vengan de regreso o cuando estén ahí abajo o en el momento de oración, todos pueden hablar en lengua, cantar en lengua también. Yo me refiero que el que debe de abstenerse de hacerlo es el que está dirigiendo, porque el que está dirigiendo está conduciendo a los demás. Y si yo estoy hablando en lengua, usted no entiende nada, usted no sabe que yo le estoy diciendo ni hacia dónde lo estoy conduciendo. Es el detalle, no es el que está allá abajo que se le prohíbe hablar en lengua, sino el que está en la dirección como tal. Ahora, sigue leyendo de donde te atajé. A no ser el que interpretar, para que la iglesia tenga nombre. Exacto, entonces el detalle está, reitero otra vez, que si yo me pongo a hablar en lengua y hablar en lengua acá, yo me estoy edificando. ¿En qué área? No sé todavía, pero me estoy edificando. Pero ustedes están como cuando la chiva pare 3. ¿No han visto ustedes ese fenómeno? Chivas que paren 3 cabritos, 2 maman y 1 mira. Entonces, ¿cuál es la gracia? ¿Dónde está esa coinonía? ¿Dónde está ese querer hacer las cosas todos? ¿Dónde está el que todos podamos edificarnos como tal? Entonces, de la manera que ustedes todos pueden edificarse, es que yo esté hablando un idioma que ustedes entiendan, capten, puedan percibir lo que yo estoy diciendo de este lugar. Ahora, no es que se está prohibido hablar en lengua y que estamos en contra del hablar en lengua, sino que hay un lugar donde se debe hacer y donde no se debe hacer. ¿Estamos aquí? Verdad paralela. Yo estoy casado, felizmente casado, 27 años, ¿no, amor? Sí. Hay cosas que ella y yo no podemos hacer aquí delante de ustedes. Y ustedes que están casados también saben esa broma. Y no es que no podemos hacerla, es que hay lugar donde hacerla. A eso me refiero. Oye, está bueno eso. Seguimos avanzando aquí. Entonces, lengua por señal, lengua en manifestación profética, lengua devocionales. ¿Cuáles son las lenguas devocionales? Ok. Entonces le dije que hay una lengua que no se debe de hablar en público o cuando tú estás en una ponencia, que es la lengua devocional. Ahora sí vamos a la lengua que todo el mundo debe de hablarla y todo el tiempo que se proponga. Lenguas devocionales son aquellas dadas para expresar adoración, alabanza y oración. Son inentendibles para la raza humana. Solo Dios las entiende. No están sujetas a interpretación. No están sujetas a interpretación. Es más, cuando usted está orando en este tipo de lengua, humanamente nadie lo entiende y espiritualmente lo entiende uno solo. Escuche esto. Espiritualmente lo entiende uno solo. ¿Quién? Dios, en el conjunto de la deidad. Ni siquiera el diablo. Aunque el diablo es un ser espiritual, este tipo de oración el diablo no lo puede entender, no lo puede percibir. Él oye, pero no entiende. ¿Qué habla tu espíritu con Dios? ¿Qué habla? Es decir, ¿qué oración el espíritu te transmite que hagas, que digas cosas que tú las necesitas, cosas que están por suceder, intercesiones que estás haciendo por otros, por otras, y que ni siquiera tú sabes lo que está diciendo? Solamente Dios. Y el diablo no entiende nada de esto, aunque es un ser espiritual. Pero hay muchas áreas del área espiritual que este animal no las entiende. Porque él está en la parte de lo espiritual del mal. Y cuando hablamos de Dios, está en la parte de lo espiritual del estado de luz, o de la luz, pudiéramos decirlo también. Ahora,
Las lenguas devocionales, vamos a ver 1 Corintios 14, 15. ¿Quién la tiene? Oiga esto, que de repente, si usted nunca habla en lengua, lo que le voy a decir usted no lo entiende. Usted va a estar orando en lengua, hablando de lengua de intercesión, y su mente, usted se va a estar oyendo, su mente queda libre. Es decir, en la mente usted puede dirigir otra oración, en la mente. Así como usted está calladito ahí y usted puede orar en la mente, bueno, usted va a estar hablando en lengua, su boca, el espíritu va a estar articulando palabras, usted se va a estar oyendo, no entiende nada, y usted en vez de estarse escuchando y rebuscando lo que no entiende y no va a entender, puede dirigir otra oración en la mente. Al igual que hay personas que desarrollan el cantar, es decir, cantamos en el idioma que entendemos, pero se puede cantar también en lenguas angelicales. Y el que puede y tiene esa habilidad o esa bendición de cantar en lenguas angelicales puede dirigir otra canción o la misma canción, pero en su mente, porque su voz, su boca está articulando palabras en lengua. Creo que ustedes no lo han visto, yo lo he visto en varias partes y lo he hecho también, las dos. Cuando yo escuché esto de orar en lengua, de dirigir una oración en lengua y luego en la mente, cuando lo escuché por primera vez, yo no lo entendía. Ojalá usted sea más inteligente que yo, porque yo nunca había orado en lengua, pero después que se manifestó en mí el don de lengua, que aprendí y fui enseñado por Dios cómo orar en lengua, porque es algo que nadie le puede enseñar a nadie, es algo unipersonal de Dios y tú y Dios. Entonces pude entender que sí, se puede orar en lengua y estar orando en la mente. Se puede cantar en lengua y se puede cantar con la mente también. Ahora, eso es lo que se refiere aquí, 1 Corintios 14, 15. Ahora, 14, 28 dice. Oigo otra vez, vuélvaselo a repetir, jovencita. Esto es lengua devocional, señores y señores. Si no hay nadie que interprete, usted baje el volumen. Usted va a hablar en lengua. Escúcheme. Si estamos en el culto abierto, usted puede hablar en lengua. Si usted es impulsado, movido, usted puede hablar en lengua todo lo que quiera, mientras usted no esté dirigiendo. Ahora, si ya estamos aquí en la predicación, yo estoy disertando, está predicando el Himen, o está predicando Angelito, o cualquiera de los que están predicando aquí, nadie, absolutamente nadie debe levantarse allá abajo a hablar en lengua, porque eso sería tratar de interrumpir lo que ya se está haciendo aquí. Escuche esto. Los que estamos predicando aquí, se cree, sí, la voy a poner en duda, se cree que estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Se cree que es el Espíritu Santo que está hablando a través de nosotros. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo es que el Espíritu Santo va a levantar al turo allá a hablar en lengua para interrumpirse el mismo Espíritu Santo lo que está haciendo de aquí para allá? Ahora, eso pasa en algunos cultos. Personas que los han nombrado como profetas y se creen que el ministerio profeta es plenipotenciario, que tiene que arrasar a todo el mundo y todo el mundo tiene que someterse y sujetarse a él. No. En la Biblia los 5 ministerios tienen la misma posición, ni uno es más que otro. Pero mientras uno está ejerciendo, ninguno otro tiene la autoridad para sabotear al que esté ejerciendo. ¿Están aquí o se fueron? ¿Sí se entiende eso, verdad? Se cuenta, un amigo estaba predicando y se levantó por allá por decir algo. Al genio hablando en lengua por allá. Y hablando en lengua, entonces llega el que está predicando, le dice: Angelito, dile al genio que se calle la boca. Y Angelito, como no entiende mucho, el hablar en lengua para Angelito eso es lo máximo, es lo más grandioso. Entonces Angelito me mira: pastor, ¿usted va a mandar callar al Espíritu Santo? Ya va. ¿Qué fue lo que leímos? Que el que profetiza es mayor que el que habla en lengua. ¿Lo escucharon? ¿Verdad que lo oyeron? Entonces, si yo estoy aquí disertando, yo estoy llevando el mensaje, el Espíritu Santo no va a levantar a nadie, absolutamente a nadie, a hablar en lengua para dar una palabra. El Espíritu Santo, si quiere decir algo, él va a esperar
que termine al que está usando aquí para levantar a otro. ¿Están aquí? Resulta que de lo que le estoy diciendo es algo real que pasó. El que estaba dirigiendo acá tuvo que dirigirse y decirle a Argeni, cállese la boca, Argeni. Argeni, obediente, se cayó, se sentó. El que estaba predicando terminó de predicar, se metió a la oficina y todavía no hay. Y el pastor le pregunta, ¿qué hiciste? Bueno, tú no has leído lo que dice la Biblia, que mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. ¿Qué yo estaba haciendo? Yo no me invité aquí, tú me invitaste. Yo creo que a ti te dirigió el Espíritu Santo para invitarme a predicar. Y yo no vine porque yo quise, yo vine porque tú me invitaste y tú creo que te dirige el Espíritu Santo. Entonces, ¿y ella por qué la mandaste a callar? Porque ella me estaba saboteando la predicación. ¿Tú sabes quién es ella? No, ella es la profeta de la iglesia. Y eso me lo había hecho varias veces a mí. Es decir, estaba acostumbrado. Yo creo que ahí cambiaba. De repente no había leído el texto. ¿Cuál fue el texto que leyó? ¿Qué fue lo que leyó? El 28, ¿verdad? Escuchen otra vez cómo dice. Ya va, el otro que leíste antes. El 14-15, el asunto. ¿A quién se lo di yo? Ajá, dale 14-15 a ver. Ajá. Se me escondió, ¿vale? ¿O qué está aquí más adelantico? Dije 14-15. El 28 es el que leíste. Ok, leímos un texto que dice que mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. ¿Alguien me lo consigue? 14:5. Así que Ah, ese mismo. Escúchese. Súbale volumen. Así que quisiera que todos vosotros hablasen en lengua, Ese es el objetivo. pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. Ajá. Que la interprete. Que la interprete. Para que la iglesia reciba. Pero el detalle está que si estamos en la plena disertación de la enseñanza de la predicación, Dios no va a levantar a Argenis Mogollón hablando en lengua y al otro Argenis interpretando mientras yo estoy predicando. Ese es el detalle. Es decir, que todo tiene su tiempo, que todo tiene su orden. Es decir, el comedor donde se come y el baño no deben estar juntos. Porque los dos son necesarios, pero uno para una cosa y otro para otra. Sí, capta esa, ¿verdad? Esa es una verdad paralela. Ahora, seguimos entonces sobre las lenguas devocionales. Hechos 10:46. Y nos preparamos con Romanos 8:26. ¿Qué dice Hechos 10:46? ¿A quién se lo doy? Porque lo oían que hablaban en lengua. Ajá. Que magnificaban a Dios. Una vez más. Porque los oían que hablaban en lengua. Y que magnificaban a Dios. Ok. Eso, de hecho, 10:46, creo que es un caso en la casa de Cornelio, ¿no? Un hombre que se convirtió. Perdón, que un ángel habló con él, trató con él y mandó a buscar. El ángel le dijo lo que tenía que hacer. Mandaron a buscar a Pedro, que estaba por allá en un lado. Y cuando llegaron a buscarlo, ya Pedro sabía que lo venían a buscar. Pero como no se había dado una primera incursión, la iglesia no había salido todavía a predicar a los no judíos, llamados gentiles, entonces para Pedro no era fácil. No era fácil porque ellos pensaban que el evangelio y la predicación y Jesús era solamente para ellos los judíos, porque siempre había sido así. Resulta que Pedro está 3 de la tarde orando y hay un lienzo grande que descendió del cielo para él en una visión. Y la voz le dice, Pedro, mata y come. Y él dice, no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda ha entrado en mi boca. Y eso se dio, creo que por 3 veces seguidas. Resulta que el Señor le dijo, Pedro, lo que yo he santificado, no lo llames tú común o inmundo. Y no se refería solamente a animales. Se refería a el resto de la población y a lo que ya venía en camino. Una vez que Pedro termina, llegaron los chicos a buscarlo porque necesitaba ir a hacer la primera incursión, pudiéramos decir, el primer viaje misionero hacia los no judíos. La casa de este profesor
pero se llevó 6 hermanos en la iglesia, por si acaso. Cuando están en la casa de Cornelio, Pedro comienza a predicar. Pedro no había hecho el llamado para que nadie se entregara. Y la gente que estaba ahí comenzó a hablar en lengua, como había sucedido en Hechos capítulo 2. Este acto yo lo llamo la segunda manifestación, el segundo Pentecostés, porque no había hecho llamado y la gente comenzó a hablar en otras lenguas. ¿Quiénes? Los gentiles, los no judíos. Entonces se dieron cuenta que lo mismo que sucedió para con ellos en Hechos capítulo 2 se estaba dando en este momento sobre la vida de ellos, que Dios no hace acepción de personas y que la salvación y el Espíritu Santo que vino para los judíos también ahora había venido para los no judíos, mal llamados gentiles. Que de paso le aclaro, el gentil es gentil hasta que acepta a Jesús. Y el judío es judío hasta que acepta a Jesús. Al aceptar a Jesús, el gentil deja de ser gentil y el judío deja de ser judío. Pasan a ser ambos iglesias. Qué hermosa bendición. Romanos capítulo 8, verso 26. Dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, cuando no sabemos qué pedirle a Dios, el Espíritu mismo le pide a Dios por nosotros. El Espíritu le habla a Dios a través de gemidos imposibles de expresar con palabras. Otra vez, escuchen esto, que yo sé que muchos de los que están aquí, de repente usted un día le ha pasado que usted no tiene que orar, no sabe qué orar, no le provoca orar. Usted cree que no tiene nada que decirle a Dios. Mira nuevamente lo que dice la Escritura. De repente eso a usted no le ha pasado, pero por si acaso, ¿no? De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Ajá. Por ejemplo, cuando no sabemos qué pedirle a Dios, Ajá. el Espíritu mismo le pide a Dios por nosotros. El Espíritu le habla a Dios a través de gemidos imposibles de expresar con palabras. Entonces, cuando usted está orando en lengua en su vida, en su lengua devocional, el Espíritu Santo usted lo está moviendo a orar por áreas que usted tiene que no sabe cuáles son. El Espíritu Santo lo está moviendo a orar por otros, por diferentes demandas o necesidades que otros tienen que no se sabe cuáles son. Pero usted está siendo impulsado, usted está siendo motivado, usted está siendo direccionado y usted no entiende nada, pero en el mundo espiritual sí hay muchas cosas que se están haciendo que los que dirigen el mundo espiritual, especialmente el Espíritu Santo, sí sabe qué es lo que se está haciendo. Ahora, el hablar en lengua no solamente está delegado para los que estamos en Cristo Jesús. Estamos hablando aquí de lenguas angelicales, de lenguas que se hablan por el Espíritu, porque cuando hablamos del mundo, también en el mundo hablan lenguas, pero no son angelicales. Usted va a Sorte y a diferentes otros sitios donde ustedes frecuentaban por ahí, también hablan lenguas, pero no son lenguas angelicales, porque donde no han aceptado a Jesús como el Cristo, como el Mesías, el Espíritu Santo no puede estar. Y si el Espíritu Santo no está, las lenguas que ahí se hablan no son espirituales, no son angelicales. Puede que sí sean espirituales, pero del mal, pero no son del bien. Ahora, o hablando de las lenguas devocionales, estamos hablando de lenguas que se hablan por necesidad, que usted ni siquiera sabe los ataques que el diablo tiene preparados para usted, pero en su oración usted puede estar intercediendo por usted mismo o por alguien muy cercano. Ahora, debemos estar claros que el don de lengua no es mero balbuceo, el don de lengua es un idioma. Aquí vamos. Es decir, no son balbuceos de palabras, son palabras dichas, completas. Por lo tanto, si usted algún día es impulsado, motivado a hablar en lengua, que el deseo de Pablo es el mismo mío, que todos hablemos en lengua, oye, palabras articuladas, no ruidos, no chillidos, no relinchos, no rebuznos, ni nada que se parezca a esto. Tienen que ser palabras articuladas, sí, en otro idioma que usted no entiende. Ahora, por lo tanto, es una lengua y este
último es un conjunto de palabras que producen un sonido bien articulado y pronunciado. Para ser más específico, las palabras se componen de, oiga, sílabas, de vocales y consonantes. En este caso, la unión de las vocales y consonantes producen una sílaba. La unión de ellas produce palabras. La unión de estas, a su vez, producen un lenguaje. Y este es un idioma, de modo que el don de lengua, oiga, no son meros balbuceos. Nota, las lenguas son originales del Espíritu. No es algo que tú imaginas de otros o que tú te las inventas o que de repente tú escuchas a otro hablando en lengua, entonces tú te vas a parar frente al espejo y te vas a poner a imitar lo que otro está diciendo. No, es algo autóctono que tiene que salir de ti y del espíritu y de ti. A que de repente tú digas algunas palabras que otro dijo en alguna ocasión, ok, no está mal. Pero el detalle está que de repente ustedes escuchen a Clemente todo el tiempo hablando lo mismo, por decir algo, rabacón de rabaquía. Y Clemente no sale de ahí. Y los que andan con él, la compañera que está allá al lado de él, cuando usted lo escucha hablando en lengua, ella dice rabacón de rabaquía. Y entonces cuando van a otro sitio, quieren enseñar a los demás que digan, cuando visitan a Josie, tiene que repetir conmigo, rabacón de rabaquía. Y entonces quiere enseñar al hermano también, no. Ya eso es un rezo, yo. Ya eso es un rezo. Un articular, una conversa o un hablar, puede que en algún momento tú repitas algunas palabras iguales, pero palabras completas. ¿Sí? Y el hablar en lengua no tiene que ver con rezo o repetir. Usa la manga larga. Otros dicen por ahí, Rambo saca la bazooka. Quinta tumba rancho. Entonces, debemos de entender que esto es parte de la vida espiritual. Oiga, que es lo último que el Espíritu Santo va a usar, los dones como tal. Porque si usted es un hombre estudioso de las Escrituras, si usted es un hombre que vive leyendo y estudiando y leyendo, no va a necesitar que nadie le venga a traer un mensaje en lengua, porque lo tiene en su idioma escrito. Y en más de 1500 versiones bíblicas. Y tiene maestros y pastores por demás en diferentes lugares. Pero si usted no los escucha a ellos, si usted lo que vive viendo es a... ¿Aquí hay que ver? ¿Cuál es lo último que hay por ahí en la televisión por ahí ahorita? No, yo eso no hay, ¿verdad? Ahora es en TikTok. Si usted lo que vive viendo es TikTok, ¿cómo se llama nosotros? Se nos olvidó. Instagram. Eso. ¿Otro más? ¿Qué otra cosa hay por ahí? Twitter. Twitter, dicen los mal hablados, ¿verdad? Ahora, oigan, las lenguas son originales del Espíritu. No tengo yo que estar imitando a Clemente, ni a Ramón, ni a Luis. No es algo que tú imitas de otro. La Biblia hace mención de géneros. Oiga esto, géneros. ¿Qué es género? ¿Alguien me puede ayudar con esto? ¿Qué es géneros? Diferente, diversidad de lenguas. El término género viene del griego genos, que indica clases, tipos, como para no imitar a nadie. Por lo tanto, si usted es un hombre que el Espíritu Santo lo está impulsando, lo está llevando a hablar en lengua, usted no necesita estar imitando a Alba, no necesita estar imitando a Ramona. Usted tiene que ser original, porque si usted no es original, morirá como una copia. ¿Cuántos quieren ser copias? Ajá, ok. Pablo es el único de los escritores bíblicos que dijo, sé imitadores de mí, como yo de Cristo. Porque hay un poco de cosas que de Pablo no se deben imitar. Un montón de cosas que de Pablo no se deben imitar. Es más, aquí hay hombres que han superado a Pablo en varias áreas de su vida. Yo sé que en los libros escritos no ninguno, pero hay un área que Pablo nunca se aguantó una suegra, ¿vio? ¿Y usted cuántos años tiene aguantándose la suya? ¿Sí? Ay, yo sí se ríe, ¿vale? ¿Por qué será? Vamos a que Wendy no esté aquí. ¿Pablo se aguantó un día una suegra? No. ¿La esposa? Menos.
Entonces, ¿cuántos años tiene usted aguantando la suya? Y diga a los otros, ¿cuántos años tiene la otra aguantando sobre usted? Eso no lo decimos, ¿verdad? Ahora, don de interpretación de lengua debemos, esta área que vamos cerrando, debemos entender que hay una diferencia en lo que es traducir e interpretar. Traducir es transponer el significado de palabras en un lenguaje diferente, es el acto de llevar de un lugar a otro. Interpretar, vocalizar, expresar, decir algo. Acá es interpretación. Cuando hay lengua es interpretación, no es traducción. En el caso del don de interpretación es o indica vocalizar, expresar o decir lo ya traducido por el Espíritu Santo a nuestro espíritu. Nadie puede traducir una manifestación en lengua cuando viene por el Espíritu, porque nadie entiende lo que se dice. Quien habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, porque el Espíritu habla misterio. Primera a Corintios 14:2. ¿Qué son misterios? Algo que para usted es desconocido. ¿Quién le dije Primera a Corintios 14:2? ¿Alguien lo tiene por ahí? Entonces, eso es misterio. La interpretación se recibe por el Espíritu Santo. No está en la capacidad humana. Toda interpretación debe tener un sentido, oiga, común. El Espíritu Santo no inspira a un individuo como canal a interpretar sandeces o aquello que no tiene sentido común. Primera Corintios 14:2. Oiga. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterio. Entonces, el que habla en lengua habla a Dios. Estamos hablando de la lengua devocional. Por lo tanto, ¿cuál es la gracia de que Dios lo mueve a hablar en lengua devocional? Y entonces usted quiere que todo el mundo lo oiga, porque se cree, o algunos creen, que hablar en lengua, o el que te oigan hablando en lengua, te hace más espiritual que muchos. No. Reitero. Jesucristo, una vez que constituyó a la iglesia, dejó un solo agente para perfeccionarla. Ya usted sabe qué es perfeccionar: mejorar, sacarle brillo, pulirla, ponerla más bonita, pero ya la iglesia es. Primero se es y luego se perfecciona. ¿Cierto o falso? Porque ¿cómo perfecciona usted lo que no existe? Entonces primero se es y luego nos perfeccionamos. Entonces Jesús constituye, establece la iglesia, deja a un agente, uno solo. ¿Cómo se llama ese agente? Espíritu Santo. Pero ese agente tiene 3 elementos para perfeccionar a la iglesia. ¿Cuáles son? La palabra escrita. ¿Dónde la tienen por ahí? Palabra escrita, que ahorita tenemos muchas maneras de tenerla a la mano. La tenemos de físico. El que no quiere cargarla físico, se le hace costoso, se le hace difícil comprarla. Bueno, la baja por, ¿cómo que llama el programa? Play Store, en todos los teléfonos. Y la puedes bajar en varios idiomas. Incluso hay una aplicación que tiene 27 Biblias en español. Tiene 13 entre portugués y otras más, y tiene varias en inglés. Y la puedes tener en el teléfono tranquilamente. Hay otros que tienen menos. ¿Perdón? Y también tiene para traducirla. Entonces, ahorita todo el que tiene un teléfono inteligente debe tener Biblia. Ese teléfono tiene que estar reconciliado con Dios. ¿Sí? Yo cargo 5 versiones. Cargo aquí 2 y en el otro cargo 3. Entonces, si alguien me dice, ¿dónde está la Biblia? ¿De cuál quiere que le hable? ¿De las 5 que están en los teléfonos o de la otra que anda aquí? Porque las demás las tengo aquí como 8 versiones en la casa. Ok. El detalle está, le decía que el Espíritu Santo tiene a la palabra en primer lugar. En segundo lugar, los dones ministeriales, que hay 5. Y en tercer y último lugar, los dones
espirituales del cual estoy hablando. El último de los cuales le estoy hablando es el don de hablar en lengua, que es una bendición hacerlo, sí, pero si usted y yo somos perfeccionados por la Escritura, porque le dedicamos tiempo, porque estudiamos, porque nos esmeramos en estudiar la palabra, no será necesario nunca que el Espíritu Santo tenga que levantar a Elímenes hablando en lengua y a Josie con la interpretación para darnos un mensaje a nosotros, porque todos los mensajes los estamos estudiando y los estamos recibiendo. ¿A dónde? En la Biblia que leemos, en la palabra que leemos. Y algunos que se nos escape y algunos que no lo tengamos muy claro, tenemos pastores en la iglesia. Amén. Tenemos maestros en la iglesia. Amén. En las redes sociales tenemos cantidad de predicadores, muy buenos muchos y muy malos otros, pero los tenemos. Entonces, lo último que el Espíritu Santo utilizaría o ya no necesitaría usar sería la lengua más la interpretación para dar un mensaje, pero sí en lo personal. Tú puedes hablar en lengua todo lo que quieras. Sí, en lo personal, en tu casa, rumbo a la iglesia, rumbo al trabajo, todo lo que quieras. Y le digo algo, los que de verdad lo hacen en su casa, lo hacen en el trabajo, no vienen a pantallar aquí en la iglesia a hablar en lengua. Porque le digo otra, que los que vienen a pantallar aquí en la iglesia a hablar en lengua o en esta o en otra, es porque en su casa no lo hacen, en el trabajo no lo hacen, en la calle no lo hacen. Entonces vienen a pantallar aquí. ¿Quieren que le diga algo más? Lo mismo pasa con la oración. Hay iglesias donde acostumbran, y no es malo, no estoy en contra de esto. Cuando llega la gente de la calle, de una vez se tira de rodillas a orar. Eso está bueno. El que tiene la costumbre, hágalo. Pero le digo algo, la mayoría de los que los hacen con ese afán, al llegar aquí a la congregación, en la casa no lo hacen. La mayoría, no todos, pero en su gran mayoría, un 99,9%. Entonces vienen a mostrar aquí qué horas, vienen a mostrar aquí qué tal, pero allá, en lo oculto, en lo privado, como dice Jesús, lo dijo en Mateo capítulo 6, si no lo recuerdo, si no mal lo estoy traspapelado, no lo hacen en lo privado para luego ser recompensado. ¿A dónde? En lo público. Entonces queremos hacerlo en lo público. ¿Cuándo nos van a recompensar en lo privado? No hay recompensa en lo privado, señoras y señores. Hay recompensa cuando usted ora en lo privado, en lo público. Pero cuando usted ora en lo público, no hay recompensa en lo privado. Y en el hablar en lengua, es lo mismo lo único. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.